Bueno, los que están allí atrás, pasen aquí adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Aquí adelante, aquí hay dos sillas adelante. Tres sillas ahí adelante. Señor, pase aquí adelante, pase aquí adelante. Estamos estudiando contratos, la parte especial de contratos. Para esto ya ustedes han estudiado acto jurídico. El contrato es un acto jurídico, bilateral o bilateral. Han estudiado obligaciones. O sea, obligación es la obligación, también llamada crédito, también llamada derecho personal. Eso deben ustedes saber, para que puedan, no, cuando estudien, entender lo que están estudiando, si no, no van a comprender. Obligación, crédito, derecho personal, es lo mismo, es lo mismo. Es la obligación. No es otra cosa que el vínculo entre un acreedor y un deudor. Esa es la obligación. A mí cuando me enseñaron la obligación, sobre el concepto de obligación, tuve que leer un tremendo libro sobre el concepto. Y prácticamente no llegué a entender. Ya después me doy cuenta que la obligación no es otra cosa que un vínculo, una relación entre un deudor y un acreedor. Distintas son las fuentes de las obligaciones. La fuente principal es el contrato. Mediante el contrato se crean obligaciones. La obligación es una relación jurídica de naturaleza patrimonial. Mediante el contrato satisfacemos nuestras necesidades patrimoniales de alimentación, de vivienda, de vestido, de recreación, de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes aquí, por lo menos los que han asistido a esta clase, tienen que saber que el ser humano no puede vivir sin contratar. Es imposible. Necesariamente tenemos que contratar para satisfacer nuestras diversas necesidades de naturaleza patrimonial. La obligación, llamada también crédito, llamada también derecho personal. O sea, que ustedes lo llamen obligación o lo llamen crédito, eso depende desde la perspectiva de la cual analizan esa relación obligacional. Si desde la perspectiva del acreedor, entonces hablan allí de crédito. El acreedor tiene un crédito. ¿Contra quién? Contra el deudor. Si miran esa relación desde la perspectiva del deudor, ¿no? Entonces allí hablamos de obligación. El deudor está obligado a pagar lo que debe, o sea, a ejecutar su prestación. Relación personal, también se habla de una relación personal allí, porque hay esa relación entre acreedor y deudor. O sea, es un derecho relativo, no es un derecho absoluto como los derechos reales. El acreedor, ¿ante quién puede ejercer su derecho?
ante el deudor, para cobrar su crédito. ante el deudor, Solamente ante el deudor, no frente a nadie más. Solamente ante el deudor. ¿No? ¿El deudor a quién tiene que pagar? Al acreedor. Al acreedor. En cambio, el derecho real es de naturaleza absoluta. Se ejerce contra todos. Erga omnes. ¿Contra quién ejerce su derecho de propietario? ¿Contra quién? contra todo el mundo, contra todo. Contra cualquier persona que pueda perturbar el uso, goce, disposición, ¿no?, de ese bien. Derecho real. Se hace valer contra todos. Eso ustedes lo tienen que saber. Vamos a ver, ¿han entendido hasta este momento lo que acabamos de decir? Quien tenga dudas, levante la mano, pregunte. Porque eso lo tienen que saber, es lo básico. Es lo básico. Usted, el que está al final, diga usted una diferencia entre un derecho obligacional y un derecho real, de acuerdo a lo que acabamos de hablar. El derecho obligacional. Más fuerte. El derecho obligacional se exige ante un obligado específico, no ante todo. Sí, El derecho real se exige ante todo. El derecho de propiedad es ante todo, pero no ante una persona. El derecho obligacional es un derecho relativo, el derecho real es un derecho absoluto. El derecho obligacional, o el derecho de crédito, o llamado también derecho personal, es relativo porque el acreedor lo ejerce solamente contra el deudor. El acreedor puede demandar el pago de la deuda a su deudor, a nadie más. Qué difícil es entender eso. En cambio, el derecho real es absoluto, se ejerce erga omnes. Nosotros ejercemos nuestro derecho de propiedad contra todos. Nadie nos puede perturbar en el uso, goce, disposición, posesión, ¿no?, enajenación de ese bien. Ese derecho lo hacemos valer contra todos. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Y tal vez no la más importante. Porque con el contrato creamos, regulamos, modificamos, extinguimos relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, o sea, obligaciones. Obligaciones. Ahora, dentro de la inmensa cantidad de contratos que celebramos los seres humanos, ¿cuál es el más importante? La compra-venta. La compra-venta. ¿Qué compra-venta ha realizado usted? Pan. No haga ese gesto. Terreno. Estamos en una facultad de derecho. ¿Qué? Sí. Terreno. ¿Cómo? Terreno. ¿Cómo? Terreno. De un inmueble. ¿Qué compra-venta has realizado Ahora. Sí. No hagas ese gesto. No, es muy feo. Eso sí eres un estudiante de derecho. ¿No? El estudiante de derecho tiene que conocer el derecho. ¿Esto que estamos hablando es difícil? No. Facilísimo. Y si es difícil, me preguntan. Para explicarlo a lo mejor con otros términos más fáciles. ¿Qué contrato de compra-venta has realizado ahora? No hagas ese gesto. Para tu bien, no lo tomes que es para su mal. No. Somos una sociedad extraordinariamente subdesarrollada. Estamos llenos de complejos. Y ya les he dicho que hay que superar todos esos complejos. ¿De inferioridad o de superioridad? Ya les he dicho que el que se considera superior es un idiota, es un imbécil, es una persona asquerosa, es una persona repugnante, es un animal, no es un ser humano. No es un ser humano.
El que sepamos un poquito de decir el derecho es tan inmenso. Y ya por eso nos vamos a creer ya que somos superiores a los demás. Conoceremos al quinto, ¿no? Eso no quiere decir que somos superiores a nadie. Ni a otro profesional, ni a otro alumno, ni a otro campesino, ni a otro obrero, ni a otro empresario, ni a otro nativo, ni a nadie. Porque ¿para qué diablos estudian ustedes derecho constitucional, derechos humanos, derechos de las personas? En donde les han enseñado que todos somos iguales frente a la ley, o sea que todos debemos tener, ¿no?, las mismas posibilidades frente a la ley. ¿Qué? ¿Lo han aprendido así de memoria nomás? No. El derecho es vida de relación social, regulada por normas jurídicas. Y el derecho tiene que ver con el sentido común. Muy rara vez se aparta del sentido común. Muy rara vez. ¿No? Ahora, si yo le pregunto a él, ¿qué contrato de compra-venta ha celebrado? Es porque ha celebrado ahora un contrato de compra-venta. Lo que pasa es que asistimos a la clase y repetimos de memoria y no sabemos qué cosa es en la realidad. Por eso que lo pregunto, por eso piensa, ¿qué contrato de compra-venta has celebrado ahora? Una galleta. U otro contrato que no sea de compra-venta, ¿qué contrato has celebrado ahora? Ya ves, eso de estar escondido por atrás. Un No eres lapicero. un ser humano como cualquiera de los demás que estamos aquí. No eres más, no eres menos. No tienes por qué esconderte. No. Tienes que estar presente allí. Si estás estudiando Derecho, vas a ir a informar a un tribunal. ¿Y cuántas veces lo vas a hacer sobre el contrato de compra-venta? Ahora, ¿has celebrado un contrato de compra-venta? Te juro que he celebrado un contrato de compra-venta. Así, te juro. ¿Ah? Compré un almuerzo. ¿Qué cosa has comprado ahora? ¿Tomaste desayuno? Ah, pero sí. ¿Tomaste desayuno? Sí. ¿No compraste nada para el desayuno? Porque tú no compras, lo hace nomás tu mamá, tu papá. Eso está muy mal, porque tremendo mandazón. Te van a servir el desayuno y luego que vengas a la universidad y luego no has estudiado nada. ¿Ah? ¿Compraste algo por allí, algún caramelito, algún... Una galleta. No hagas ese gesto. Una bebida. Tú compraste una bebida. ¿Compraste? ¿Es compra-venta eso o no? ¿Qué bebida compraste? ¿Una? Agua cielo. Una agua cielo. Compraste una agua cielo. Te vendieron un objeto que se llama ¿qué? Bien. ¿Ah? Bien. Agua cielo. ¿No? Te vendieron ese bien o cosa. Nuestro código habla de bien. No, la mayoría de códigos hablan de cosas. Es lo mismo para nosotros. Compraste esa agua cielo. ¿Tú recibiste el agua cielo y te fuiste? No pagué. Ah, ¿pagaste qué cosa? Un precio. ¿Cuánto pagaste? Un sol 50. Un sol 50 pagaste por esa agua cielo. Lo mismo tendrás que hacer si compras una oveja. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí, pues? ¿O no? No, que... Ahí el objeto de la compra-venta, ¿cuál será? ¿El objeto de la venta cuál es? ¿Lo ves? La oveja. ¿Y a cambio de qué? Dinero. ¿Ah? Dinero. ¿Pero cómo se llama eso? Acabamos de hablar. Precio. Lo mismo será si compras un edificio de 20 pisos. Sí. Sí. ¿Cuál será el objeto de la venta? El edificio. ¿A cambio de qué te van a transferir la propiedad allí del edificio? Del pago del precio. Del pago del precio.
¿Será lo mismo si compras un buque? Sí. ¿Cuál será el objeto de la compra-venta? El buque. ¿Y a cambio de qué? Del pago de un precio. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo estás despertando de las profundidades de la ignorancia? ¿Ves? Tan facilito, tan facilito. ¿Ah? No entendí esto, pero ahora lo vas entendiendo. No entendí es porque nos hemos acostumbrado aquí a escuchar al profesor, a tomar nota y aprenderlo de memoria y después repetirlo en el examen. Yo no digo que está mal el que aprendamos de memoria, ¿no? Algunas cosas pues lo aprendemos de memoria. Pero aún lo que aprendemos de memoria tenemos que saber qué cosa quiere decir allí en la realidad. ¿No? O sea, es lo mismo que hayas comprado ahora un aguacero o que compres varias toneladas de trigo y arroz, de cobre, de plata, de oro, que compres una cabeza o varias cabezas de ganado, que compres un lote de terreno, una casa, un departamento, un edificio, una nave, una aeronave. Es compra-venta. Es compra-venta. Es lo que estamos estudiando aquí. ¿Qué dice el código en el artículo 1429 que define a la compra-venta? Dice: por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador. El vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador. Y este, o sea, el comprador, a pagar el precio en dinero. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que lo tienen que aplicar a la compra-venta de un caramelo, de una casa, de unas cuantas cabezas de ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la compra-venta. Entonces, todos han celebrado ahora un contrato de compra-venta, todos. Vienen a la clase, ¿qué es el contrato de compra-venta? Los contratos de compra-venta que han celebrado, ¿ni se dan cuenta de que han celebrado contratos de compra-venta? ¿Ah? Ahora sí, ya, ¿no? ¿Alguna duda les queda a alguno? Sí. Mencionó que el código prescribe exactamente que el pago es con dinero. ¿Cómo? Que el pago se realiza con dinero. Así dice. En los ejemplos que hemos puesto, ¿a qué nos hemos referido? Claro, con dinero. Pero en ese sentido, el pago que se realiza con especias termina siendo... No es compra-venta. Trueque. No es compra-venta. Me transfieres la propiedad de tu casa a cambio de que yo te defienda en un proceso judicial. No es compra-venta. Es un contrato innominado. Un acto jurídico innominado. Que en cuanto a la transferencia de la propiedad lo voy a aplicar las reglas de la compraventa. Y en cuanto al servicio que te presto lo voy a aplicar las normas de la locación de servicios. ¿Ven ustedes? Eso es. Cada vez que ustedes ejercen la profesión se van a encontrar con eso. Por ejemplo, un caso como el que menciona su compañero. Sí. Doctor, si una parte del precio es pagado con dinero, ¿Cómo? Una parte. una parte del precio es pagado por dinero y la otra es pagado por una especie, un bien o qué sé yo, sigue ¿Con especies? por ellos. El precio total, la mitad es pagado con dinero para la redundancia y la otra mitad es pagado con un bien, qué sé yo, sigue siendo. Allí vamos a ver, como dice el código, ¿no? Estamos a la voluntad de las partes. Si quisieron celebrar un contrato de compraventa o si quisieron celebrar un contrato de permuta. Si no hay ese acuerdo, entonces entra la prevalencia de valores, ¿no? Si lo que se paga con otro bien prevalece, ¿no?, sobre el bien que se está adquiriendo, entonces una permuta. Si
lo vamos a estudiar nosotros aquí, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Ya ven cómo se sueltan ustedes y comienzan a preguntar. Y así aprendemos. Y entonces la clase se vuelve dinámica. Si no, uno recita y recita, dice el alumno, qué extraordinario, qué buen profesor, cómo sabe, uy, cómo ha repetido tal o cual autor, no lo aplaude. El imbécil no ha entendido nada y lo aplaude. Sí. Es el Perú. Es el Perú, la calidad de la educación está por el piso. Entonces eso hay que cambiar aquí, pues. Hay que comenzar a cambiar. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Se requiere de esfuerzo, se requiere de un poco de esfuerzo, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo que es la compra-venta. ¿Cuándo surgió la compra-venta? En tiempos remotos, cuando no se conocía el dinero, el antecedente de la compra-venta era la permuta o trueque. El cambio de una cosa por otra cosa. Miren, y no por criticar a su compañero, pero el hecho de que su compañero llegue tarde ya se perdió lo más importante. Lo más fácil. Ya se perdió. Y él va a continuar en esas profundidades de la oscuridad. Y seguro va a aprender de memoria, va a sacar 20 en el examen, y va a decir que sabe derecho. El derecho hay que conectarlo con la realidad social y eso es lo que hemos comenzado a hacer. Eso. En tiempos remotos, todavía el ser humano ni siquiera conocía el lenguaje, pero ya tenían que comer. Tenían que vestirse y no producían todo lo que ellos quieren. Entre diversas culturas se miraban como enemigos, terribles enemigos, ¿no? Generalmente, por favor, déjate beber aquí en el salón, es otra manía, no porque lo necesitamos, sino porque hemos aprendido eso de otro. Porque bueno fuera que lo necesitamos. No hay que hacer así, eso lo hace el oro, eso lo hace el mundo, ¿no? El ser humano no hace eso. Si necesita, sí, por supuesto, pero si no necesita, señorita, ¿qué dije? Esa es la costumbre, después no sabemos nada. Después en el examen no sabemos nada, pero profesor, otra preguntita. Otra preguntita, pues. ¿A qué mano es este profesor? En cambio el otro que sin que sepa nada me pone 20. Excelente este profesor. Excelente este profesor. No, eso también hay que cambiarlo. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, en las culturas antiguas, ¿dónde se colocaban allí? Las culturas, ¿dónde hacían su centro de reunión? A la orilla de un río. ¿Por qué será? Por el agua. ¿Puede vivir el ser humano sin agua? No puede. Por eso en Europa, si ustedes se van a cualquier ciudad, encuentran allí que está allí en el río, allí está el río. En París, allí está el río Sena. En Roma, allí está el río Tíber. Igual en Londres, igual en todos, porque así fue desde el principio de los tiempos. Una cultura que se encontraba aquí, una tribu que se encontraba a este lado del río, no tenía pues producto, la otra sí lo tenía. La otra tenía lo que esta no tiene, y esta tenía lo que la otra no tiene. ¿Qué hacían? Se iban y colocaban ese producto junto a la otra tribu allí, pasándola para que vea que lo han colocado allí y que lo lleve, dejando lo que ellos tienen a cambio, y se iban y recogían lo que dejó a cambio.
Así era, ni siquiera no lo cambiaban personalmente, no, eran enemigos acérrimos. El ser humano fue extraordinariamente salvaje. Y ese salvajismo lo conserva hasta ahora. ¿Dónde lo encuentran eso ahora en la actualidad? ¿Eh? Que miles de años se viven peleando. Palestina. Y dice, ustedes se van a su tierra y dice, sí, puedo, Israel. nosotros tenemos enemigos en todas partes. ¿Eh? Ahí lo ven en Israel. Miles de años peleando por lo mismo, por religión. Somos el ser humano no es perfecto, ni nunca va a ser perfecto, nunca. ¿No? Entonces fíjense el trueque, cómo hacían ese trueque. Ya después, ya cuando han avanzado centenares de años y resultaba la amistad, una tribu con la otra, entonces incluso ya hicieron sus mercados. Los fenicios, por ejemplo, para intercambiar bienes. Comerciantes. Se intercambiaban las especies, se intercambiaban distintos productos, pues, por ejemplo, del Asia, Europa, y viceversa. La pirámide. Después ya apareció una especie de dinero. ¿Cuál era? Era el ganado. Por eso lo llamaban la pecunia. Por eso ahora decimos tiene un valor pecuniario. O sea, tiene un valor económico. Se pagaba el precio de las cosas con ganado. ¿No? Hasta que apareció la moneda. Desde el momento en que aparece la moneda, aparece el contrato de compra-venta. En tiempos remotos, aparece el contrato de compra-venta. Y miren, por este contrato, las personas llegaron a vincularse entre ellas. Así aparece la fe en el prójimo, la fe en los demás y la fe en uno mismo. Con el contrato de compra-venta, a través del contrato de compra-venta, ahí aparece la lealtad de una persona con la otra. Allí aparece el compromiso de una persona con la otra. Una persona se compromete a transferir la propiedad de un bien a otra. Ahí aparece la responsabilidad. Con la compra-venta aparece la responsabilidad en las personas, la responsabilidad por el incumplimiento del compromiso. La responsabilidad, ¿no? O sea, el que incumple va a ser sancionado. ¿Con qué? El que incumple. En tiempos primitivos, ¿con qué era sancionado? ¿Con qué tenía que pagar los daños? Con su mujer, con su familia, con sus hijos, con parte de su cuerpo. Allí con la compra-venta aparecieron las tasaciones exactas. ¿Cuánto vale un dedo, un brazo, una pierna? Para el caso de incumplimiento del acreedor, podía causar esos daños al deudor, de acuerdo al daño que le ha causado pues al acreedor. Ya mucho más tarde, por supuesto, se termina con eso, incluso con el ojo por ojo, diente por diente. Ya aparece en tiempos ya prácticamente modernos que la persona no responde, el deudor no responde con su persona, sino responde con su patrimonio. Y ahí viene la otra cosita. ¿Qué cosa es el patrimonio? Eso que han estudiado ustedes en Derecho Reales. Cualquiera que quiera intervenir. ¿Qué es el patrimonio? ¿Han llevado derechos reales o no? Sí, han llevado los derechos reales, pero no han aprendido nada. Lo aprendieron de memoria
Ya aprobaron pues, el curso de Derecho Real y después van a llegar a ser jueces, asesores, uy, lo que van a llegar a ser. ¿No? Patrimonio. No creo por Es todo el activo y el pasivo que tiene una persona. Los bienes, los derechos, por ejemplo, los créditos, las deudas. Todo forma parte del patrimonio de la persona. El patrimonio tiene naturaleza económica. El patrimonio es movible, ese patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué es movible? Se puede Porque transferir. los bienes entran y salen de nuestro patrimonio. Ustedes tienen en su patrimonio un automóvil, venden el automóvil, fíjense, está saliendo de su patrimonio ese automóvil. Ustedes deben una cantidad al banco, cancelan esa cantidad. Fíjense ustedes, ¿no? Está saliendo de su patrimonio esa deuda. Por eso el patrimonio es movible. ¿Qué es el patrimonio? Entonces no es cosa del otro mundo. Todo aquello que tenemos de naturaleza económica, las cosas, los bienes, los derechos, las deudas. Cuando uno fallece, ¿no? Ese patrimonio pasa al sucesor, tanto en el activo como el pasivo. Activo, los bienes, los derechos. El pasivo, las deudas. Todo eso pasa a los herederos. ¿No? Bien. ¿Qué cosa es el patrimonio, señorita, la de lentes? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo? ¿En qué consiste su activo? No escucho, pues, un poquito más alto. Ustedes saben que ya estoy viejo. Todas las propiedades que una persona puede. Ya. La propiedad. ¿Puede ser derechos también? Sí, también. Por ejemplo, hay en la copropiedad. El copropietario no es propietario de una parte determinada del bien, sino de una parte alícuota, de un porcentaje sobre ese bien. ¿No? Si usted es concesionaria minera, no es propietaria de los metales que existen allí debajo de la tierra. Solamente es propietaria de los que extrae de allí debajo de la tierra. Tiene el derecho de concesión para explotar esa mina. El derecho. Ese derecho forma parte de su patrimonio. Forma parte de su patrimonio. El pasivo son todas las deudas. Y cuando usted muera, ¿para quién va a ser eso? Herederos. ¿Para quién va a ser ese patrimonio cuando usted muera? Tiene que ver con el tema de las sucesiones también. ¿Cómo? Tiene que ver con el tema de las sucesiones. ¿Qué dijo? Ay, póngase de pie, póngase de pie. Porque usted va a ser actual. Tiene que ver con el tema de las sucesiones. ¿Qué dijo su compañero? Que tiene que ver con el tema de las sucesiones. ¿Qué? Yo no le he preguntado que me conteste esa teoría. ¿Qué va a pasar con ese patrimonio que usted tiene cuando usted fallece? Las va a heredar. ¿Ah? Las va a heredar. ¿Quién lo va a heredar? Sus herederos, su esposo. ¿Ah? Sus hijos. Si no tiene hijos, sus padres. Si no tiene herederos forzosos, pasará al Estado. Pero bueno, eso creo que todavía derechos de sucesiones no estudian ustedes, ¿no? Sexto año. ¿Ah? Sexto año. Sexto año, todo. Asiento. Pero hay que hablar fuerte, nosotros tenemos que hablar como para que nos escuchen. Y si venimos aquí es para aprender, por favor. Si no, si yo fuera un irresponsable,
yo vengo aquí, y guardo, y hablo, y me voy. Y a la siguiente lo mismo. ¿Y qué hemos ganado? Nada. ¿Ah? Así es también la César Vallejo. Pero lógico. Así es. Así es. Y vayan a ver allí cómo los enseñan metodología de la enseñanza a los profesores. Pero si el profesor no conoce, por más metodología que lo enseñen, ¿qué cosa va a enseñar? Es el problema. Es el problema. ¿Quién es docente universitario aquí? ¿Algunos de ustedes? ¿Docente universitario? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ya. ¿No? Tiene que cambiar la educación. Tenemos un sistema de educación malísimo, malísimo. Hay una formación terriblemente mala en las facultades. Hay que ser conscientes de eso y hay que venir al salón con el ánimo de cambiar, con el ánimo no de mejorar, ¿no? Como les digo aquí, todos somos iguales, todos tienen derecho a hablar. El que se equivocó, pues. No ha cometido ningún crimen. Por eso se ha venido a aprender. A fin de que no se equivoque en el ejercicio de la profesión. O a fin de que no se equivoque cuando llega al Congreso y da una ley pero desastrosa para el país. Y a veces el Congreso ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Pero tiene sus asesores. Sus asesores están peor que él. Y ganan muy bien, no menos de 11.000 soles mensuales. No menos, fíjense ustedes, de 11.000 soles mensuales. Prepárense bien. Y cuando sean congresistas, pues van a ser útiles a la patria. Y en la primera semana que juran el cargo, en la primera, derogan todas las leyes inconstitucionales que ha dado este Congreso. Ese tiene que ser el objetivo. Los contratos consensuales que se perfeccionan con el simple consentimiento. La compraventa, el arrendamiento, la locación de servicios. Estos contratos ya avanzados, los reales, los que se perfeccionaban con la traditio, y los consensuales, los que se perfeccionaban con el simple consentimiento, llegó a Francia, al derecho francés. Potier es el que estudió bien estos los contratos consensuales. Ya vienen los otros juristas, los que dieron el Código Civil de 1804, y ahí aparece el carácter consensualista de la compra-venta. Consensualista. ¿Qué quiere decir? El contrato se perfecciona por el simple consentimiento entre vendedor y comprador. O sea, la compra-venta siempre es un acto jurídico bilateral o plurilateral. No hay compra-venta unilateral. Siempre tiene que haber un vendedor que será una persona natural o jurídica y un comprador que será otra persona también natural o jurídica. O sea, es consensual, se perfecciona con eso, no requiere de ninguna solemnidad, de ninguna formalidad. No requiere de inscripción, no requiere de celebrarlo por escritura pública, no requiere celebrarlo con inscripción en el registro de la propiedad inmueble.
francesa. Eso ha pasado a nosotros, al Código Civil de 1852, al Código Civil de 1936 y al Código Civil actual de 1984, porque nosotros hemos tenido ya esos 3 códigos. El principio de la consensualidad. Es que no vayan a creer que eso es invento de nuestros juristas, no. El consensualismo es importación ¿de dónde? Francia. ¿De dónde es? Ahí usted de lentes que está al final. No, atrás. Al final. De Francia, pues de Francia. ¿No? De Francia. Consensualismo. Distinto al derecho germánico. En el derecho germánico, o sea, en Alemania, la compraventa es formal solemne. Se celebra con inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Ahí en Alemania, pues la realidad es otra. La realidad es otra. No hay inmueble en Alemania que no esté catastrado, que no tenga su registro físico, que no esté determinado exactamente, individualizado. No hay. Ahí en Alemania, si quieren ustedes comprar un bien o tomar un arrendamiento o tomarlo en hipoteca, sacan un certificado de gravamen que es prácticamente como el que nosotros tenemos, donde aparece allí la transferencia del dominio, los gravámenes, etc. Y en el reverso de ese registro, de esa partida registral, encuentran un mapa del predio, del terreno, del edificio, de la casa, un mapa allí, está bien delimitado. La compra-venta de ese bien no puede ser en otra forma que no sea inscribiendo en el registro, y eso da seguridad, por supuesto, al tráfico jurídico allí. Da seguridad. En nosotros no rige ese principio alemán, sino el francés, el consensualismo. Nosotros podemos comprar aquí en este momento una casa, un departamento, un edificio, un lote de terreno, redactándolo allí en un papelito de su cuaderno. Lo redactamos y lo firmamos. Ese es el contrato. Desde ese instante el comprador es propietario. Así no se le haya entregado el bien y así no se haya pagado el precio. Eso sí me lo aprenden desde ahora. Ay, de aquel que no sabe eso, porque ya entonces sería un animal, ya. Habiendo estado en la clase que no haya aprendido eso, ya ese que sería el colmo. Puede ser incluso verbal. Verbalmente ustedes me venden un departamento y por un precio que yo me obligo a pagarles ese precio en tal fecha. Ya se perfeccionó el contrato. Ustedes me vendieron el departamento y ya yo soy el propietario. Ya no lo pueden vender a otro, porque si lo venden a otro estarían vendiendo un bien ajeno. Incluso estarían cometiendo delito. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nos esforzamos en hacerlo por escritura pública, en hacerlo con inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ahora en el registro predial? Por seguridad. Que forma parte integrante del registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Por razones de seguridad. De seguridad. ¿Por qué? Porque el que me vendió verbalmente, el que me vendió mediante un papelito privado allí, lo puede vender a otro, con inscripción en el registro.
O lo puede vender a otro por escritura pública. Y lo puede vender a un tercero con inscripción en el registro de la propiedad de inmueble. ¿Ah? Ya ustedes eso lo han estudiado en derecho de obligaciones. ¿Quién es preferido? Allí de esos compradores, de esos tres compradores, o más todavía si quieren, uno lo compró verbalmente, otro lo compró mediante documento privado, otro lo compró mediante escritura pública, otro lo compró con inscripción en el registro de la propiedad de inmueble. ¿Quién es preferido? Escritura pública. ¿Ah? El que inscribió. El que inscribió. Si nadie inscribió, Primero el mismo. ¿ah? Primero el mismo. El que lo hizo por escritura pública, pues documento de fecha cierta. Si nadie lo hizo por escritura pública, ¿ah? Y hay que investigar pues quién compró primero. Ya es cuestión de prueba, pues. Por eso es que cuando ustedes celebren un contrato de compra-venta sobre un inmueble que está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo celebran? Por razones de seguridad, ¿cómo lo celebran? Con inscripción en el registro de la propiedad inmueble, pues. Para que lo inscriban en el registro de la propiedad inmueble, ¿qué requiere? ¿Ah? La escritura pública, pues. Eso lo hacen por razones de seguridad. ¿Y qué pasa si van a un pueblo lejano? A lo mejor ya no les pregunto para no torturar. Les digo el ejemplo concreto, real. Una vez yo estuve en Arequipa, allí en el distrito del que está junto al mar donde murió este congresista, ¿cómo se llama? Nano. ¿Ah? Nano Guerra. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese sitio? Mollendo. Mejía, pero de Mejía para abajo, ¿cómo se llama? ¿Quién es de Arequipa aquí? Levante la mano. ¿Nadie? ¿No hay ningún extranjero? Mollendo. Bueno, Camaná. yo me encontraba allí. Y vi un día, allí ustedes saben, hay la ciudad, y luego el campo, la gente de la ciudad también tiene su lote de terreno en el campo que se dedican a la agricultura, a la ganadería. En varios lugares del país es así. Y un vecino le dice al otro: vecino, ¿no quieres vender ese lote, ese topo? No siquiera dice lote, no. Ese topo de terreno que tienes en tal sitio. Y el otro le dice: vecino, parece que eres adivino. Claro que quiero vender. ¿Quieres comprar? Claro, vecino. ¿Cuánto es? 50,000 soles. Le da los 50,000 soles y se perfeccionó el contrato. No ha redactado ni un solo documento. Buena fe. Menos escritura pública, menos inscripción en el registro de la propiedad de inmueble. Menos. ¿El comprador es propietario del lote de terreno o no? ¿Ah? Claro, pues es propietario. Saquen su código y vean allí en dónde dice que la compra-venta se tiene que celebrar por escritura pública. ¿En dónde? No hay. ¿En dónde dice que se tiene que hacer con inscripción en el registro de la propiedad de inmueble? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque rige en nuestro país ¿qué cosa? El principio de la consensualidad. El principio de la consensualidad. ¿No? Y allí, para esas personas, antes que la redacción del documento, ¿qué vale? La palabra empeñada, la palabra dada. La persona vale por su palabra. Por su palabra.
Ya ven, yo ahí he regalado gol, ¿no? Seguramente quieren saber por qué. ¿Y qué interés tienes en saber por qué? ¿Ah? Pero miren, hay que ser bien salido del catre para creer lo que dicen los medios de comunicación. Pero ese es el Perú. Ese es el Perú. Ahí en el medio de comunicación lo han visto un gran jurista, caramba, es procurador, una gran entrevistadora hablando de estupidez y media, de que Aníbal Torres compró el Rolex en no sé cuántos soles y pagado al contante. ¡Qué gran descubrimiento! Seguramente con un trabajo de inteligencia extraordinaria de la policía, de la fiscalía. Cuando yo escuché eso, dije, otra vez, ahora el lunes lo que voy a tener es una notificación más de la fiscalía con la apertura de una nueva carpeta. Disposición. Somos un país de imbéciles, de tarados, de esos que han obtenido Apertura de el título de la investigación universidad regalado. De esos que vienen a la facultad y les dicen, ¿qué contrato has celebrado ahora? Claro, está bien que no lo digan porque no lo dijeron, pero una vez que ya lo hemos dicho, ¿qué contrato no has celebrado ahora? Se queda en la luz. Y estudia contratos. Y estudia contratos especiales, contratos de compra-venta. Él tiene razón porque nunca lo explicaron en una clase así. No, nunca, nunca. Nunca. El derecho lo tenemos que explicar de acuerdo a la realidad social. Desde introducción al derecho, que esta vez creo el curso más importante de todos. Entonces fíjense ustedes allí, lo que vale es la palabra de la persona. Antiguamente pues era así. Ahora, claro, la palabra de la persona no vale nada. Pero ahora aquí en nuestra sociedad, no, la persona no vale nada. Porque miente. ¿Cuándo compraste esa joya? Eso viene desde hace tiempo, eso. ¿No? Hace muchos años. Y lo dice con toda normalidad. Claro, cuando escuchas a una persona que ha recibido algo así de ese valor, no vas a tener la idiotez de pensar que es la primera vez que lo hace. Porque la persona que hace eso una vez quiere decir que ya lo ha hecho varias veces. Quiere decir que lo sigue haciendo. Quiere decir que está robando a manos llenas. Pero en un país corrupto, pues entre corruptos se defienden, se protegen, entre ladrones se protegen. Lo protege el Congreso, lo protege las Fuerzas Armadas, entre ladrones, pues. ¿Ah? Lo que pasa es que no tenemos el coraje para decir la verdad como es. Entre ladrones se protege. Las personas no se arredran ante las situaciones difíciles, al menos yo, no, pues porque ya imagínense cuánto he pasado. Yo siempre me he esforzado porque mis alumnos pues salgan sabiendo algo. A tal extremo que alguien dice, ¿no? En vista de que han sacado eso, alguien dice, y se ríen pues ahí en el tweet, dice, ¿no? El Perú es un país que se revienta de risa, no obstante que un pequeño grupo lo está conduciendo directamente a la puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos quedaría. Ese es el país, pues. Ese es el país porque ahora está.
pero que se deja llevar por lo que dice la prensa. La prensa dice, el anterior un gobierno nefasto. Crecía casi el 3% del Producto Bruto Nacional y ahora está por debajo de eso. Una ruina económica, se está muriendo de hambre la gente. Pero el imbécil ese que tiene un micro allí, en la televisión, dice el gobierno nefasto. El gobierno nefasto. Pero si así comenzáramos, ¿no? Lo que pasa es que esos delincuentes escondieron todo lo que se hacía y a todo le ponían dificultades. No, despertemos, puede ser de una línea política de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, combate a la corrupción en donde esté, en la izquierda, en el centro, en la derecha, en las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas, en la iglesia, donde esté, comienza a ser gente. Si quieres que el Perú cambie, si no vas a seguir viviendo prácticamente estirando la mano. ¿Por qué a mí no me vas a engañar? Tienes que despertar, tienes que convertirte en ser humano, tienes que levantar la cabeza, tienes que prepararte para ser buena abogada, buen abogado, para vivir del derecho. Si no, no vas a vivir del derecho, no vas a vivir del derecho, ¿no? Bien, entonces, fíjense ustedes, así surge el contrato de compra-venta, el contrato más importante que celebramos en nuestra vida. Y ahora ustedes de aquí saben que el contrato de compra-venta es consensual, tratándose de inmuebles. Incluso lo has estudiado en derechos reales. ¿Qué dice el 949? ¿Qué has estudiado en derechos reales? 949. Ya sé que no has estudiado nada y que has aprobado. Lee nomás el artículo 949. ¿Me avisas? 10 minutos, vamos a ver. Sí, ya ahorita esperamos. Siempre hay que hacer un intermedio, como les decía, ¿no? Hay que hacer un intermedio, pero así vamos a hacerlo fácil. Cuando no lo entienden, ustedes pregunten. Aquí no hay uno que lo sabe más y los otros no saben nada. No, ustedes están estudiando. Yo ya he estudiado, pues. Eso no quiere decir que también lo sepa todo. Yo no soy ningún imbécil para venir a decir aquí, yo soy el mejor profesor que todos. Nosotros somos ignorantes. No, yo soy una persona normal. Ya habrán visto ustedes que eso lo he difundido a nivel nacional y todo el pueblo lo sabe ahora. Y por eso, claro, no saben cómo encarcelarme por haber dicho eso, porque dice que he creado odio entre peruanos. O sea, decir a los peruanos, despertarlo a los peruanos, ¿no?, sobre sus derechos fundamentales es crear odio. Claro, para ellos es crear odio porque ese pequeñito grupo quiere seguir aprovechándose de la gran mayoría de peruanos. Eso ya no lo van a lograr ya. Eso ya no ya. Eso se queda allí. Eso ya lo saben todos. Lo sabe el pueblo latino, el campesino, el industrial, el estudiante. Claro, los buenos estudiantes, pues no va a ser los de las universidades que conocemos. Descansamos 10 minutos. Ya salgan, respiren.